Bueno, gente, la ministra de las TICs, Sandra Milena Urrutia, del partido de la U, ficha de Dilian Francisca Toro, es la ministra de las TICs de Gustavo Petro, del Pacto Histórico. Cosa que no nos hace feliz a muchos, pero menos después de las cosas de las que nos estamos enterando en estos días y las que vamos a hablar hoy. Ni más ni menos que con la presidenta del sindicato de las TICs, con Marta Ludivia Ruiz, y con un amigo, activista tecnológico, Farid Ahmed, que debutó hoy en Palabras Mayores. Así que bienvenida Marta, bienvenido Farid. ¿Cómo estás, buenas tardes para todos, buenas tardes Farid, buenas tardes Pablo. Gracias por el espacio que nos das para opinar sobre este tema tan importante. Bueno, Farid, ¿qué es eso de que la ministra le quiere regalar 10 billones a los operadores de celulares? Bueno, digamos lo que hay que entender varias cosas previo a esto para darle como aterrizaje a este tema. Primero, el Ministerio de las TIC es un mega ministerio, es un ministerio bastante poderoso que tiene un presupuesto gigantesco y en el cual hacen vida unas tendencias políticas del establecimiento desde que se creó el MINTIC. El MINTIC es un ministerio relativamente joven, tiene unos 15 años. Como MINTIC lo creó Álvaro Uribe Vélez, quiere decir que la fundación del MINTIC como tal, su programa, su concepción, su lectura del país, me refiero también a la burocracia que hay allá dentro del MINTIC, es fundamentalmente neoliberal, hay que decirlo así abiertamente. Yo creo que la ausencia de los debates que tú estás provocando en este momento, esta charla frente al tema del MINTIC, permite que entremos en radar de este gran ministerio que de alguna manera lleva 15 años copado por el neoliberalismo, por el establecimiento, por las lógicas tradicionales que de alguna manera pues nos rebelamos a ellas. ¿Cuánto tiene de presupuesto más o menos el Ministerio de las TICs? Ese ministerio es absurdo de poderoso, absurdo de poderoso. Este ministerio se parte en dos, tiene el ministerio y una cosa que se llama FUNTIC, que es la Fundación para las TIC. El ministerio recibe 2.2 billones de presupuesto año y FUNTIC recibe 1 punto y pico. Es decir, más lo que ganan los espectros, porque resulta que el tema del espectro, la banda rural y las dos bandas urbanas recibe 5 billones de pesos en esa banda. La reforma son 19 billones. Uy. Y el MINTIC recibe, ¿sí?, solamente por espectro de las dos bandas de internet telefonía móvil, la rural y las dos urbanas, 5 billones. Es decir, esta gente, eso es un megaministerio, hermano, un megaministerio muy berraco. Y ahí toca que la gente entienda, porque resulta que, claro, el tema del Ministerio de Ambiente es fundamental, importantísimo. Resulta que el presupuesto de Minambiente es inferior al del MINTIC. Uy, es inferior. No. Tenaz, 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 tenaz. Y encima los medios de comunicación clásicos y tradicionales de Colombia en manos de los poderes que precisamente concentran la riqueza, las tierras y el capital. Sí, es un hecho. O los alternativos, los comunicadores alternativos y los medios alternativos se les da la importancia que tienen que dársele para que podamos contar otra historia de Colombia y pongamos otra narrativa en la cultura de los colombianos, o estamos fritos. Sí, es un hecho. Hay que dimensionar bien nuestro ministerio, porque MINTIC es tu ministerio, es el mío, es el ministerio de Martica. Es decir, yo estoy en el ámbito del software, Marta está en el ámbito de las telco, tú estás en el ámbito de la información. El MINTIC, que son las 3 letras, es nuestro ministerio y no hay debate frente a ese ministerio. Eso está completamente neutralizado. Esa gente hay que descascararla, que la gente entienda que allá detrás lo que hay es una podredumbre y hay que entrarle con toda esa vaina. Pero Marta, el nombramiento de una ministra que es una cuota de Dilian Francisca Toro, ¿no es como una bofetada para los colombianos en un gobierno del Pacto Histórico? Sí, y adicional que vaya en contravía del discurso del presidente, pero como lo está haciendo la ministra, no, así no se puede. Entonces va en contra de las esperanzas de los que votaron por el presidente Petro. Pero Marta, concretamente, ¿qué es lo que está haciendo la ministra que va en contra de eso que hemos votado todos?
Cuando la ministra dice que hay que revisar y bajar la cuota a los operadores de telefonía celular por el costo del espectro, el espectro es de todos los colombianos. Pero ¿tú no crees que cuando Gustavo Petro nombra a una ministra que ha sido o ha sido empleada de una de estas multinacionales de telecomunicaciones a las cuales quiere favorecer bajándole los precios del espectro, ¿no crees que eso ya es toda una declaración de intenciones en el sentido de que aquí no vamos a luchar mucho, entregamos este terreno? Sí, es que aquí hubo un gran debate previo al nombramiento de la Urrutia, y fue el nombramiento de Mary Janet, también como cabeza del MINTIC. Mary Janet, una persona cercana al progresismo, que iba a ser la MINTIC, es decir, más conectada porque a los temas del progresismo, de la izquierda, etc., etc., y que viene de un sector de las tres letras, es decir, no es sector telco, pero sí el sector de comunicaciones. ¿Por qué no se Janet nombró? es... ¿Por qué no se nombró a esta mujer? Porque hubo un boicot, fundamentalmente, hubo un boicot con fuego cruzado. El primero, un boicot promovido por Daniel Coronel, hay que decirlo así claramente. Daniel Coronel publicó unas noticias que desvió la atención y creó una nueva noción frente al nombramiento de Janet, que en últimas intentó ocultar un problema que tiene ahí el señor Coronel. Es que la señora Janet hizo una demanda hacía unos años frente al tema de la administración de los tiempos en el canal público, y esa burocracia puesta en el canal público benefició a Daniel Coronel y no, obviamente, a los sectores de comunicaciones de los programas comunitarios y colectivos que representaba Mary. Espera, ¿Qué va a pasar entonces Farid, ahí? repíteme eso para que yo lo entienda, porque yo cada día soy más viejo, más torpe. Ya, listo, va para esa. Cómo fue que descabezaron a esta Janet que tiene que ver Daniel Coronel? Repítemelo otra vez, pero en palabras Listo. sencillas. Aquí hubo entonces un tema concreto, es decir, Janet representa un sector de comunicaciones que es colectivo, de los pequeños. Ella tiene una programadora que se llama Programar TV, que es una programadora que hay que tener en cuenta que ha sido eje de gravedad de las grandes campañas progresistas en Bogotá y también en el país. Es decir, este es el aparato comunicacional del progresismo, Programar TV, que además representa una gran colectividad de muy pequeñas programadoras, es decir, de barrio, etc., que organizadas intentan entrar en los tiempos del canal público nacional colombiano. Ellos se organizan e intentan entrar a través de licitaciones. La vez pasada, entonces, se aprobó una licitación en donde a ellos le aprobaron la participación y después se la quitaron beneficiando a Daniel Coronel. Ella demandó, está en todo su derecho, y esa pelea quedó ahí concreta con el señor Daniel Coronel. Cuando quieren nombrar a la señora Janet como ministra de TIC, Daniel Coronel empieza a disparar, y aquí se suma un segundo sector, el sector que conecta a la directora de Programar, que es Janet, la conecta con Holman Morris, es decir, el sector que estuvo en la campaña anterior en Bogotá y que permitió el triunfo de Claudia López. Ese sector lo que hizo fue boicotear también el nombramiento de Mary Janet, y con eso, ¿qué se garantizó? Pues perdimos el control ahí, es decir, el progresismo tenía una posibilidad ahí. Coronel disparó, un sector interno también de la Colombia Humana o del Pacto Ahora disparó, ¿y qué generó eso? Las puertas para que entrara la señora Urrutia, y ahora tenemos esta discusión y esta desgracia, pero ahora nos toca hacer 2 veces más la lucha. Pero me está dejando bastante sorprendido que una persona, un periodista de investigación que ha denunciado tantísima corrupción y cosas, precisamente haya sido la causa indirecta, pero bastante importante, por la cual tengamos en este momento a una Es completamente ministra de la claro, U. porque una cosa es que Daniel Coronel es un periodista que obviamente hay que honrar en la participación que ha tenido en todo el destape de los escándalos de este país, pero también es un empresario. También es un empresario, y como empresario pues también tiene sus intereses, y en esos intereses se enfrenta a los Pero intereses de cuéntame, es que pequeños grupos. yo no sé de Daniel Coronel nada.
Cuéntame cuáles son los intereses empresariales que tiene Daniel Coronel, de qué es dueño, en qué tiene, o de lo que tú sepas, en qué tiene el participación. Pues Daniel Coronel es un empresario de la información que ha llevado varios años en el canal público a través de varias figuras. Resulta que ahí hay una gran empresa, una empresa que participa en el canal público en donde hace parte y es cercano Daniel Coronel y también otros periodistas muy importantes del país. Este caso del periodista que también tiene un espacio de noticias en el canal público. Ah, Yamid Amat es otro empresario. Aquí hay otro empresario más, el Julio Sánchez Cristo. Es decir, estos tres son unos empresarios que entran obviamente a licitar en los canales públicos para poder participar a través de sus programas. Nosotros regularmente creemos que ellos son unos periodistas que les pagan un sueldo. No, ellos hacen parte de un negocio ahí en donde ellos entran a participar a través de una licitación y obviamente van a recibir después pauta, etc. Claro, todo el mundo tiene derecho a vivir de su trabajo, eso está bien. El tema es que hay que leer obviamente las contradicciones que suceden ahí. Ellos no representan a un sector de medios colectivo, un sector de medios de base, ellos no representan eso. Quien representaba ese sector era Mary, a través de esa gran coalición, digámoslo, de pequeñas programadoras que entraron a participar en la licitación, que después les dan la licitación, pero después se la quitan favoreciendo a unas empresas en donde estos tres periodistas son completamente cercanos. Después, cuando quieren poner a Mary como ministra TIC, Coronel, que está metido en ese tema concreto de intereses, dice que Mary representa un conflicto de intereses, ¿no? El conflicto de interés lo tiene Coronel, no lo tenía Mary, porque Mary hacía parte, obviamente, de una organización que se articula con muchos pequeños canales para participar. A ella le quitaron una cosa que le habían dado y tiene todo el derecho de demandar. Ahí no hay ningún conflicto de interés, conflicto el del otro señor. Después, ¿qué pasa? Que a eso se le suma un sector interno del pacto histórico que asocia a Mary, la asocia con Holman Morris. Entendemos toda esa discusión que hubo en la campaña en Bogotá cuando estaba de candidato Holman y Claudia López. Sabemos, eso no es un secreto, que adentro del pacto hubo una escisión, un sector del pacto se fue con el verde y ese sector del verde fue el que empezó a dispararle a Mary también en redes sociales. Esto generó un tremendo desmadre en Twitter, que es el colector de la opinión y de las noticias, y empieza ahí sí ya los grandes medios a bombardear a Mary. Claro, ¿qué tenían pendiente? Tenían pendiente otra persona. Quintero quiso meter una persona de él, que es cercana al cambio radical, que trabajó para el señor David Luna, quedó ponchado y después sale el partido de la U también metiendo a su gente y termina la señora Urrutia. Es decir, nosotros perdimos una oportunidad, primero por no leer los intereses que hay detrás también de ciertos periodistas y segundo por los problemas internos que tiene el pacto histórico, sus combates entre ellos mismos, etc. Perdimos una cosa importante, ahora nos toca otra lucha un poco más larga, que es retomar el Mintic. Curioso la imagen de periodista alternativo que para mucha gente tiene Daniel Coronel, y reconozco que es un buen periodista de investigación, pero estoy viendo que es mejor empresario que periodista. No, pero a ver, cuéntame, ¿Daniel Coronel es dueño de qué? Daniel Coronel hace parte, es muy cercano, hizo parte directa un tiempo, después colocó a otra persona de una empresa que ahora no me acuerdo el nombre, te doy el nombre luego, que es una empresa que contrata la licitación con el canal público, es una empresa que hace parte de Canal 1. Él recibe dinero de ahí. Es un empresario, él es un empresario, y ya que él haga otra vaina, etc., sí, como periodista. Pero no hay oye, y una cosa, pero, ¿y ese man que hace trabajando con Julio Sánchez Cristo en la W? Digámoslo que los tres son unos empresarios muy importantes que cuando entran, digámoslo, las licitaciones, así como pasa en Internet la licitación del espectro, también hay licitaciones en el canal público. Entonces muchas veces estos tres se unen, obviamente para ganarse una torta bien importante en el canal público.
Pero ¿quiénes quedan a un lado? Las pequeñas cooperativas, las pequeñas redes que en ese tiempo las representaba Mary. Entonces Mary demandó, pues tiene todo el berraco derecho. Entonces ahora resulta que uno no puede, que Mary no puede ser ministra porque demandó a unos tipos. No, mano, es que esa era su labor. Claro. Y además no entra en ninguna contradicción porque el MINTIC no resuelve esas cosas. Pero Daniel creó una matriz con todo el tibiaje del verde, que trabajó ese tibiaje con los mismos de Colombia Humana que boicotearon a Holman para la alcaldía. Es que ahí se unieron completicos los dos y empezaron a darle a Mary y nos tumbaron a Mary, hermano. Petro aguantó hasta lo último, y nos No hay que tumbaron confiar a en Mary. los tibios. No, ni por el berraco. Nos joden. Cuéntale a la gente qué es el espectro, por favor. Es el medio, la autopista por donde van todas las comunicaciones. Entonces, este espectro produce unos recursos y estos recursos hay que utilizarlos para la socialización, para la infraestructura, para la tecnología, para la educación de todos los colombianos, para esa brecha que necesitamos bajar urgentemente. Entonces, cuando se quiere a unos privados internacionales entregarles el control del espectro por unos pesos, ni siquiera por su valor real, porque el espectro se cotiza, se cuantifica en una plata y luego a través del lobby que hacen los internacionales, que hacen los privados, entonces se va bajando el precio hasta lo que ahora dice la ministra, bajar en un 70% el valor del espectro a Movistar, a Telefónica Movistar, que porque no tienen dinero para invertir. Eso a mí me parece una cosa gravísima. A ver. Que Movistar y Telefónica, la española de móviles y todo eso, no tienen dinero para pagar lo que cuesta el espectro. Encima que lo están privatizando, les están haciendo una rebaja brutal. ¿Cómo es eso? Por favor, explícame eso porque eso me parece increíble. Yo no sabía esto. La única argumentación de la ministra es que Telefónica Movistar no tiene dinero para invertir. ¿La ministra entonces ahora se volvió abogada defensora de las economías de las multinacionales? Tenemos 3 partidos y una proveedora de internet por cada partido. El Partido Centro Democrático le apuesta a Claro, el partido de la U le apuesta a Movistar y el Partido Cambio Radical le apuesta a Millicom. Y el pacto histórico le apuesta entonces también, según la ministra, a Movistar, ¿no? Pues digámoslo que dentro de la correlación, como siempre ha estado el partido de la U imbricado con Movistar, todas estas alianzas que se hicieron en la electoral y después la repartición de los ministerios, pues colocar al partido de la U es generar obviamente un apoyo a Movistar. Eso es una cosa histórica, la lectura lo da, eso siempre ha pasado así. En un mundo ideal, ¿quién debería tener el espectro? Es de los colombianos y es nuestra tierra digital, por decirlo así. Es decir, hoy el gobierno de Gustavo Petro está planteando una gran reforma agraria que se avanza en esa reforma agraria, que es poder garantizar la democratización de la tierra análoga, de la tierra de los átomos, de esta, la que pisamos. Y el espectro es nuestra tierra digital, nuestra tierra virtual, por decirlo así, que también necesita una reforma. Es decir, así como hay reforma agraria en la tierra análoga, debería existir una reforma agraria en nuestra tierra digital y para eso hay que reorganizar la competencia de las proveedoras. Todo este tema que se está hablando del espectro está planteando solamente la participación de las 3 grandes proveedoras. Es decir, una tomada por una empresa transnacional que se llama Millicom, que es UNE, la otra tomada por los españoles, que es Movistar, y la otra tomada por el mexicano Carlos Slim. ¿Dónde están los colombianos? Sí, ¿en dónde están las colombianas? Entonces las colombianas son ETV, las colombianas son en Cali, que también tiene un área de telecomunicaciones, y la colombiana también es UNE, que aunque UNE está ahora controlada administrativamente por la transnacional Millicom, UNE es de mayoría pública, es decir, es una empresa mixta
de mayoría accionaria pública. Quiere decir que este tema del espectro debería plantearnos otro debate más importante, que ¿cuál es el debate? Colocar a nuestras empresas públicas en un escenario importante frente a la participación del espectro para poder impulsar lo que plantea el presidente, que es la democratización y el acceso de Internet en el país. Eso lleva varias luchas. Por ejemplo, la desprivatización de nuestras empresas de telecomunicaciones, el caso ETV, la acción de privatización que está avanzando Claudia López, hay que derrotar la desprivatización, la potenciación tecnológica en Encali y la desprivatización de UNE, porque UNE es nuestra, UNE es pública, que está manejada y controlada por el privado, dado y gracias al Centro Democrático y también a la alcahuetería actualmente de Quintero Calle en Medellín, que se la quiso entregar a Millicom en bandeja, pues ahí viene realmente el gran debate. Entonces, cuando nos hablan del tema del espectro, este tema se hace muy abstracto, pero el tema del espectro de alguna manera encarna una gran lucha. ¿Cuál es la lucha? La desprivatización. ¿Para qué? Para que podamos tener nuestras tres públicas participando fuertemente en el área de la distribución y el acceso a Internet en el país. Marta, ¿y ustedes desde el sindicato han contactado con otros políticos, aparte de la ministra, que evidentemente lo que quiere es privatizar? ¿Han hablado con otros políticos del pacto histórico para que se lo pongan? No, aún no. Estamos apenas organizándonos a nivel nacional. Ya hemos tenido varios conversatorios con la gente de Encali, con los compañeros de Encali, los compañeros de UNE y algunos líderes que les interesa el tema de las TIC. No hemos hecho todavía la tarea con el pacto histórico y el Congreso. Estamos pendientes por hacerlo. Farid, y desde el punto de vista de la sociedad, ¿cómo podemos articular un apoyo precisamente para oponernos a esta andanada neoliberal de tener que privatizar hasta nuestras autopistas digitales? Bueno, digamos lo que Bogotá tiene un gran antecedente de lucha por la defensa de su telco pública ETV. No es algo nuevo, es algo ya con una trayectoria importante. ETV ha tenido 11 intentos de privatización y todos esos intentos de privatización han sido de la sociedad civil movilizada con los sindicatos de la empresa Telco ETV, las que han impedido con alianza con los partidos políticos, fundamentalmente la izquierda, el Polo Democrático, posteriormente el partido Colombia Humana, Bogotá Humana, todos estos temas, digamos, lo que más hacia la orden o hacia la orientación progresista, han estado apoyando la defensa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ahora el tema es que aquí hay que intentar espacializar esto a nivel nacional. No solamente es ETV, es UNE y es la parte de telecomunicaciones de Encali. Tenemos que sumar esas tres grandes empresas en nuestro radar para poder crear una lucha integral nacional que fortalezca nuestra conectividad pública en el país. De lo contrario, lo que va a pasar es que las telco privadas y transnacionales van a tener ahora en pleno gobierno progresista la gran oportunidad de enterrar a las telcos públicas. Es decir, esto tiene que ser una lucha ciudadana, política y articulada con los movimientos del gobierno de izquierda y progresistas que desgraciadamente aún no están entendiendo la importancia de este tema de las telcos. Si bien lo abordan de un tema solamente de la defensa de lo público, que es importante, nos lo abordan frente al tema de la lucha corporativa que hay ahí en ese escenario. Grandes transnacionales que se han hecho multimillonarias a razón y en virtud del atraso de los países de América Latina, fundamentalmente esas dos, Claro y Movistar, que están regadas por toda América Latina y mire la conectividad en América Latina, destruida comparada con las conectividades de los otros continentes. Aquí ahí debe haber un debate más de fondo, anticorporativo y a favor del sector público. ¿Qué mensaje le darías tú, Marta, a la audiencia que nos está escuchando asombrada y a los que en este momento se les acaba de aclarar el por qué tenemos una ministra de las comunicaciones neoliberal y proveniente de un partido pues muy salpicado de corrupción y que está tomando decisiones a favor de las multinacionales? Bueno, yo le digo a la opinión pública que
tenemos que organizarnos porque no estoy de acuerdo con lo que hace la ministra de sacar las decisiones que las debe tomar el país hacia unas consultorías de las multinacionales. Eso no está bien. En Colombia hay mucha gente que es muy capaz y que hay que potencializarla para que coja el control de, por ejemplo, de la agencia del espectro, porque la agencia del espectro tiene que ser autoridad y tiene que ser regulatoria y tiene que tener toda la información clara. No es pagarle al exministro Molano para que nos diga qué tenemos que hacer. No, eso no es. No es pagarle al exministro Molano para que nos monte otro Vive Digital, que Vive Digital funcionó para la foto. Farid, imagínate que te llama Gustavo Petro y que te dice, hermano, lo nombro ministro de Comunicaciones. ¿Cuáles serían las primeras cosas que harías? Varias. En el primer punto, habría que repotenciar el bloque de la participación pública en la conectividad del país. Aquí tenemos un país partido en dos, urbano, rural. La conectividad rural, las empresas privadas y transnacionales han fracasado en la conectividad rural. Tenemos un país rural desconectado. La guerra concentró a las grandes urbes que hoy tenemos. Pero eso es una anomalía que ha sufrido este país. Quiere decir que un país en paz tiene que desconcentrar la urbe. Quiere decir que el tema de la conectividad debe estar de la mano frente al tema de un concepto de paz. ¿Qué pasa cuando hay la desconcentración de la urbe y la gente vuelve al campo? Pues necesitamos una gran conectividad rural. ¿Quién va a conectar la ruralidad? Las privadas que no lo han hecho, las públicas tienen que conectar la ruralidad. Que para conectar la ruralidad desde las públicas y las pequeñitas también cooperativas en las redes que hay distribuidas en todo el país, necesitamos crear una gran telecom. Yo crearía una gran telecom, fusionaría una con otra y creo una gran telecom en el país que tenga como objetivo todo el tendido de fibra óptica del país. Es decir, ese es un punto fundamental. Creo una gran telecom. La segunda, desde el punto de vista, ese es telecomunicacional, pero desde el punto de vista de comunicaciones, lo que generaría es impulsar un gran gremio de comunicación alternativa en este país. Aquí tampoco es un secreto que el neoliberalismo fue a razón de una dominación comunicacional que hizo que la gente decidiera en contra de ella misma. Necesitamos unos medios comunitarios fortalecidos, que sean asamblearios, que sean realmente grandes y que puedan definir cosas en este país. Ayudaría fundamentalmente a eso. Habría una gran reforma de medios en este país que colocara en igualdad de condiciones a la gente organizada en cooperativas, sector público, también con sector privado, porque obviamente debe estar ahí. Pero tiene que haber obviamente un equilibrio, un reequilibrio. En el tema de software, no haría esas cosas plebes que hace Quintero Calle en Medellín, que es vender humo. Eso fue lo que él aprendió allá en Mintic cuando estuvo allá con David Luna, que es vender, entregar computadores, etc., cosas que no sirven para nada en un mundo tecnológico con una obsolescencia programada tan rápida. Desde computador que compro hoy, computador que dentro de 2 años no me sirve, que el Estado invierta en infraestructura de obsolescencia es un absurdo. Es un absurdo porque eso es como coger la plata y botarla. Es decir, ¿qué haces tú? Ese valle del software que tiene ese tipo allá realmente construiría realmente un escenario de producción tecnológica transversal a la economía de este país. Necesitamos una reforma agraria, listo. ¿Y cómo hacemos la reforma agraria? Sí, distribuyendo y después produciendo. Y para producir se necesita cooperativizar. ¿Y cómo produzco? Con tecnología. ¿Quién hace la tecnología? Mintic solamente se ha encargado dentro del neoliberalismo de una función: regular a los grandes capitales. No. Mintic es un ministerio muy poderoso, con una infraestructura, con un capital muy poderoso. Tiene que entrar al juego. ¿Cómo entro al juego? Promuevo tecnologías. ¿Pero cuál tecnología? Diseño tecnologías. ¿Cuáles? Tecnologías de software libre. Fundamentalmente son las que nos pueden ayudar a impulsar esto. Tecnologías de hardware libre. Impulsar obviamente derechos sobre la tecnología que sean de dominio público. Una revolución tecnológica se abre frente al acceso.
frente a la capacidad, obviamente, de producción del conocimiento de la ciencia y frente a la distribución de una gran telco pública nacional que debería ser la fusión de estas tres empresas. El resto es neoliberalismo, el resto es humo, el resto es cuento. Gustavo Petro, necesitamos un ministro de comunicaciones que tenga esta mentalidad. A mí me has convencido, aunque desafortunadamente ese ministro no le iba a gustar ni a Yamid Amad, ni a Julio Sánchez Cristo, ni a Daniel Coronel. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, hemos aprendido un montón. Ahora todos a compartir este vídeo y hasta siempre. Dale, Pablo. Muchas gracias. Hasta siempre. Buenos días, Julio.